tengo que orar. Mi Señor, cuando nos presentamos ante ti, Señor amado, a recibir de tu palabra, nuestra incapacidad, Señor, es mucha, Señor. Por eso necesitamos de ti, amado Rey, que ilumines, Señor, tu bendita palabra en nuestra vida, que nos ayudes a comprenderla, a atesorarla, a hacer la vida, a apropiarnos de ella, a amarla, a entender lo que significa, Señor amado, cuando se abren las Escrituras, Señor, a sentir temor, así como el pueblo de Israel frente al monte Sinaí temblaba, Señor amado. Ayúdanos en nuestra torpeza, en nuestra indignidad, en nuestra soberbia, Señor, en este momento, Señor. Asístenos, asiste al predicador y asiste a los hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que este sea el momento sacro que es, y aplica, Espíritu Santo de Dios, a nuestra vida tu bendita palabra. Estamos en tu presencia, Señor. Estamos en tu presencia y tenemos esa seguridad por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. 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 Hay una frase que se repite mucho dentro de las personas, que es que hay oportunidades que llegan una sola vez en la vida y que muchas veces no se cogen esas oportunidades. En lo referente al Evangelio, en lo referente a apropiarse de la verdad del Evangelio, esta frase es verdad. En muchas ocasiones, la exposición del Evangelio llega a una vida y las personas dejan pasar ese momento, el momento más trascendental en sus vidas, y no se apropian del mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que ante el estado caído del hombre, ante el estado en pecado del hombre, ante ese estado de enemistad del hombre con Dios y esa incapacidad de poder hacer algo para tener una relación con Dios, Dios envía a su Hijo, el Dios hecho hombre, a vivir una vida perfecta y a cargar con nuestros pecados, a morir en la cruz, a resucitar, y a que sus justicias, su vida perfecta, sean dadas a nosotros para que unidos con Él nosotros podamos tener una relación con Dios. Esas son las buenas noticias. Ese es el Evangelio que llega muchas veces a la vida de las personas y pasa de largo. Las personas no se apropian del mensaje del Evangelio. El Evangelio, el apóstol Pablo dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y a mí me gusta parafrasear ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree como el único medio que Dios ha dado para que el hombre pueda ser salvo. Y en torno a la aceptación del mensaje del Evangelio, todos los hombres tenemos un tiempo limitado y no sabemos cuál es la extensión de ese tiempo. La cuestión fundamental en la vida es si cuando partimos, si cuando la muerte llega, ¿cómo nos encuentra ese momento de muerte? ¿Nos encuentra confiando en nuestras propias justicias? ¿O nos encuentra unido a la persona del Señor Jesucristo? Ahora que cantábamos y conociendo el mensaje que se va a exponer en esta mañana, le pedía al Señor que me ayude a apropiarme de lo que significa que un ser se vaya a una eternidad de perdición. No es fácil para nosotros entender eso. Y eso es la realidad de todas las personas
que mueren sin una unión con Cristo, una eternidad en perdición. Y en ese momento pensé en mi hijo, el ser que más amo. Y al pensar en mi hijo, pensaba, ¿qué pasaría si él muere sin estar unido a Cristo? Y allí alcancé a paladear algo de lo que significa una vida que se va a una eternidad en perdición. Y esa es la verdad. Por eso el Evangelio son buenas noticias. Pero esas buenas noticias muchas veces pasan de largo en la vida. Las personas no se apropian de él. Un día se le acercaron al Señor Jesucristo unas personas que estaban muy conmovidas por dos grupos de personas que habían muerto recientemente. Unas habían muerto asesinados, otros habían muerto en un accidente. Ahora, estas personas que se acercan al Señor Jesucristo estaban conmovidas tratando de pensar ¿por qué sucedió esto? Pero el Señor Jesucristo quita todo el aspecto de pregunta del por qué, qué causó, eran merecedores o no. Quita todo ese tipo de preguntas con las que se acercan estas personas y les muestra que el problema principal de ellos que estaban viniendo, porque venían con esas preguntas, era el concepto si morían creyendo que por sus propios méritos podían llegar a presentarse delante de Dios y ser aprobados por Él. Las personas tienen este concepto y también lo tenían en esa época. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, Dios va a pesar las cosas buenas que hicimos y las cosas malas que hicimos, y van a tener mayor peso las cosas buenas que hicimos, y entonces el Señor va a decir, entra en el gozo de tu Señor. Ese es como el pensamiento que la mayoría de personas tienen. Ahora, para las personas que tienen ese pensamiento deben conocer que la Escritura dice que el que transgrede un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Así que el punto fundamental, y no vamos a estudiar ese pasaje que está en Lucas capítulo 13, el punto fundamental que el Señor Jesucristo les quita a esas personas que se acercan a ellos preguntándole por qué había sucedido eso, el Señor les dice, miren, antes, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. También perecerán. Creer que tenemos la capacidad de presentarnos delante de Dios y decirle, Dios, fueron más las cosas buenas que hice que las malas, es un desconocimiento total de quién es Dios y cuál es nuestro estado. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a aquel que cree. No me avergüenzo. ¿Cómo me voy a avergonzar del único medio que existe para que las personas sean salvas y no pasen una eternidad en el infierno, y no pasen una eternidad muertas espiritualmente, y no pasen una eternidad recibiendo la ira de Dios? Eso es un aspecto que tenemos que pedirle al Santo Espíritu de Dios, que nos ayude a apropiarnos de esa verdad que no somos capaces de apropiarnos muchas veces. Ahora, en pos de la aceptación del Evangelio, muchas veces alguien en su vida llega a la presentación del Evangelio y lo rechaza, lo menosprecia, lo deja pasar de largo. El momento más trascendental de su vida pasa de largo. Y en torno a la presentación del Evangelio y a apropiarse de él, muchas barreras se levantan tratando de impedir que las personas puedan apropiarse de la verdad del Evangelio. Hemos llegado al estudio número 26 en torno al Evangelio de Juan. Y Juan tiene un propósito claro al escribir el Evangelio. Él lo dice, y lo repito yo todas las veces que retomamos el estudio del Evangelio de Juan. Juan tiene un propósito claro. Él lo dice. El lector del Evangelio no tiene que descubrir
Evangelio. Él lo dice claramente, todo el Evangelio gira en torno al propósito que tiene Juan. Y todos sabemos está en Juan, y deberíamos haberlo sido repetitivo, 26 enseñanzas, y lo he repetido muchas veces. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, el apóstol Juan repetidamente, lo digo, muestra cuál es el propósito del Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es un grito desesperado, es una intención desesperada de Juan de escribir un evangelio para que las personas puedan ser salvas creyendo en la persona del Señor Jesucristo. Las personas que no manejan rápido la Biblia, recomendación: no pierda el tiempo, anote y después en su casa va y busca. Concéntrese en la exposición de la palabra del Señor. Ahora, estamos posicionados en el estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 8. Y estamos posicionados en medio de la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta donde el Señor Jesucristo ha expuesto, ha dado testimonio de quién es Él. ¿De quién es Él? Él es la fuente de agua de vida eterna. Él es la luz del mundo. Él es lo que el pueblo había estado esperando y anhelando. Él es el cumplimiento de las promesas de las Escrituras. Esas declaraciones del Señor Jesucristo son respaldadas con muchas señales, muchos eventos maravillosos que mostraban que este hombre decía ser el Cristo, el Mesías. Era verdad lo que decía. Ahora, el testimonio que él da causa división. Un grupo pequeño de personas creen en él, en sus palabras, pero la gran mayoría del pueblo, incluyendo a los líderes religiosos judíos, rechazan sus palabras, rechazan el único medio dado por Dios para ser salvo. Y el mensaje en que nos vamos a centrar en esta mañana y las próximas semanas nos va a mostrar las diferentes barreras que se levantan en contra de apropiarse de la persona del Señor Jesucristo. La Escritura tiene dos verdades que fluyen en ella. Una de ellas es que Dios es soberano y providente en su creación, y que sucede todo cuanto Él ha determinado, incluyendo quienes serán salvos y no. Pero hay otro río que fluye paralelamente, otra verdad que fluye paralelamente en las Escrituras, y es que el hombre es responsable de sus decisiones y de sus acciones. Y sobre ese segundo punto de la responsabilidad humana, en este caso, de apropiarse del único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo, es que se centran estas verdades que vamos nosotros a tocar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo y todo lo que implica creer, apropiarse, depositar la existencia en Él, tiene vida eterna. Pero el que lo menosprecia, el que se engaña que cree en Él, el que tiene una supuesta fe mentirosa, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso ya lo hemos estudiado, está en Juan capítulo 3, versículo 36. Así que nos centraremos en barreras que se levantan
y que impiden muchas veces que las personas se apropien de la verdad del Evangelio, se apropien de la persona del Señor Jesucristo. El momento más importante de este trasegar, de este peregrinar, unirse a Cristo. Vamos por favor a Juan capítulo 8 y vamos a continuar donde quedamos. Quedamos en el versículo 20 y vamos a estudiar hoy el versículo 21 y 22. Juan capítulo 8, versículo 21 y 22. Acordémonos que estamos allí en medio de la fiesta de los tabernáculos y un grupo de personas rechazan lo que Él ha dicho acerca de Él. A esas personas que lo rechazan les dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados ¿qué? Moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? La primera barrera, y es la que nos vamos a centrar en esta mañana, que impide que una persona se apropie de la persona del Señor Jesucristo, de su ser, de su obra, del único medio que Dios ha dado para que el hombre sea salvo. La primera barrera que vamos a estudiar y nos vamos a centrar en esta mañana es la autojustificación. La autojustificación. La autojustificación es ese nefasto concepto de capacidad, de creer que tenemos la capacidad de ser aprobados por Dios por lo que somos o por lo que hacemos. La autojustificación es ese nefasto concepto que cree que podemos ser aprobados por Dios, que podemos tener una relación con Dios, que podemos tener una vida espiritual por quienes somos y por lo que hacemos. Ante esas personas que rechazan lo que Él ha declarado acerca de sí mismo, el Señor Jesucristo les dice, yo me voy, lógicamente haciendo referencia a su muerte en la cruz, la cual sucedería solo 6 meses después, en la próxima fiesta de la Pascua. Les dice, yo me voy, me buscarán, e implícitamente se muestra que no lo hallarán, y en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, dice el Señor. ¿Y a dónde fue el Señor? A la diestra del Dios Padre. A la diestra de Dios Padre. Quiere decir que a donde Él iba, Él les dice, ustedes no pueden venir. Y después de la muerte o se va a la presencia del Señor o se va a una condenación eterna, al infierno. En otras palabras le está diciendo, ustedes se van al infierno. Estas personas que escucharon esa frase del Señor Jesucristo, aquellos que lo estaban rechazando, entendieron muy bien lo que Él les estaba diciendo. Lo entendieron perfectamente. Por eso responden de una manera irónica, burlesca. Decían entonces en el versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? La respuesta de ellos entendieron muy bien que Él hablaba de su muerte, por eso hablan de la muerte. Ellos entendieron muy bien lo que el Señor les estaba diciendo, y la respuesta es más o menos así: pues si te vas a matar y vas para el infierno, pues de seguro nosotros no te vamos a seguir. Dentro del pensamiento judío, el que se suicidaba quedaba reservado para el lugar más recóndito del infierno. Josefo en alguno de sus libros nos enseña esto. Dentro del pensamiento judío, el que se suicidaba quedaba reservado al lugar más inhóspito del infierno. Así que ellos dicen, usted no está diciendo que a donde usted va después de la muerte nosotros podemos decir, pues la única manera de que nosotros no pudiésemos ir
a donde usted va es que usted se mate y se vaya para el infierno. Eso es lo que ellos están diciendo. En vuestros pecados moriréis. Era una sentencia absurda para ellos sobre ellos. Ellos tenían o consideraban que tenían seguro el camino al cielo. En vuestros pecados moriréis nosotros. Fariseos, saduceos, celosos de la ley de Dios, el pueblo de Dios, en vuestros pecados moriréis. Ellos tenían seguro el concepto de que si cuando morían iban a ir directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en lo que eran y lo que hacían. En lo que eran y lo que hacían. El nefasto concepto de la autojustificación. Y cuando alguien tiene ese nefasto concepto de sí mismo, Cristo no tiene nada que ver con él. Acompáñame a Marcos capítulo 2, versículo del 15 al 17, sin perder Juan 8. Marcos 2, 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Se chocaron. ¿Cómo es posible que su maestro coma con pecadores? Esto muestra que ellos no se veían como pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? Ahora, alguien que tiene un concepto de sí mismo, alguien que tiene un concepto de sí mismo como bueno, no tiene nada que ver con Jesús. El único camino dado por Dios para ser salvo. Ese era el pensamiento generalizado entre los judíos, entre el judaísmo que el Señor Jesucristo encontró, especialmente entre sus líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. La autojustificación, el considerarse buenos. La persona que se considera buena, ¿para qué necesita un salvador? Muchas personas en torno a ir a una iglesia dicen: las iglesias es para los borrachos, los adúlteros, los asesinos, los mentirosos, los ladrones. Para ese tipo de personas necesitan la iglesia, porque lógico, tienen que arrepentirse, tienen que cambiar sus caminos. Pero yo ni soy borracho, ni asesino, yo soy bueno. Yo tengo ya mi relación con Dios. ¿Para qué voy a ir? Allá son las personas que necesitan arrepentirse y cambiar. Pero yo soy bueno. Eso que acabo de expresar, muchas veces no se expresa con la boca, pero está en el corazón de muchas personas. Muchas personas ven a los demás como peores que él. El sentirse mejor que los demás es una característica de la autojustificación. El sentirse mejor que el otro es una característica del concepto de autojustificación. Sin duda alguna, los que encabezaban el rechazo ante las palabras del Señor Jesucristo eran los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Nosotros, cuando escuchamos hoy la palabra fariseo, dentro de nuestro concepto occidental ya tenemos catalogado un concepto malo. Fariseo se le dice al hipócrita, al engañador. Ahora, ¿cuál era el concepto de fariseo que se tenía en esa época? Fariseo era la persona más celosa de la ley de Dios.
Los fariseos venían o eran descendientes de un grupo que había luchado hasta dar su vida porque la cultura helénica no permeara la cultura judía. Fariseo significa separado para Dios. Los judíos veían a los fariseos como el modelo a imitar. Así que cuando el Señor les dice, en vuestros pecados moriréis, para ellos esto era un absurdo. Por eso, con una expresión de burla, rechazan lo que el Señor está diciéndoles. Si te vas al infierno, seguro no te seguiremos, pero de resto nosotros vamos para el cielo. Ellos confiaban en sí mismos. Ahora, lo que no entendían ellos es que las justicias que el pueblo tanto aplaudía de los fariseos delante de Dios eran un trapo de inmundicia, porque lo que es sublime para el hombre, para Dios es despreciable. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 20, para que mires lo que le dice el Señor Jesucristo a ese concepto del siglo I que se tenía sobre los fariseos. Mira lo que le dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte a sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que ¿quién? Que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Oh! Nosotros leemos esto parado en el siglo XXI con un concepto de fariseo totalmente desvirtuado al concepto que ellos tenían y decimos, pues claro. Ahora párate en el siglo I y escucha estas palabras del Señor. Si vuestra justicia no fuere mayor, justicia, las buenas obras que puedo yo hacer, lo bueno que me puedo presentar, si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas, que eran los estudiosos de las escrituras, y los fariseos, que eran el grupo celoso de las escrituras, no podéis entrar en el reino de los cielos. Esto era abrumador. Todos los judíos tenían como base de la aprobación de Dios lo que se conoce teológicamente o en la escritura está como la justificación. Todos los judíos tenían como base de la aprobación de Dios el cumplimiento de normas, las establecidas por Dios y las establecidas por ellos. Esa era la base para que cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, Dios diga, si pesa más tu justicia que tus injusticias, entra al reino de Dios. Ese era el concepto que ellos tenían. Ahora, ese era el concepto que ellos tenían, pero ese no era la base que Dios había dado. Y no era la base que Dios había dado, porque el hombre no tiene la capacidad de cumplir las normas de Dios de manera perfecta. Esa base ya había sido probada. ¿Sabes con quién? La base de que alguien pudiera ser aprobado por Dios por sus obras ya había sido probada. ¿Sabes por quién? Por el hombre más perfecto, en el lugar más perfecto, con la comunión con Dios más perfecta, Adán. Y Adán falló. La base de poder ser aprobados por Dios a través de las obras ya fue probada por el hombre más perfecto, en el lugar más perfecto, con la comunión más perfecta con Dios, y falló. Desde la caída del hombre, en un estado miserable de incapacidad de poder obedecer los preceptos con Dios, jamás volvería a ser la base, porque no hay hombre que tuviese esa capacidad. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:20, y lo leo, no hay necesidad de que vayamos de un lado para otro, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y permíteme, yo te parafraseo este versículo. Ya que por las obras de la ley, por lo que tú intentes hacer, ningún ser humano será aprobado por Dios.
Por el contrario, la ley de Dios me muestra que yo soy un pecador. Porque lo que Dios demanda hacer, yo me veo incapacitado de hacerlo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, los judíos habían colocado esta base. Y el apóstol Pablo habla de esto. ¿De qué? De la base de justificación que los judíos habían colocado, es decir, de las normas que habían colocado para que Dios los aprobara. El apóstol Pablo habla de esto. Acompáñame a Romanos capítulo 10 y leamos el versículo 1 al 3. Yo quiero saber si hay alguien que no ha entendido qué es ser aprobado por Dios o qué significa justificación. ¿Cómo Dios va a decir: tú tienes el derecho de pertenecerme, tú tienes el derecho de estar en mi reino? Los judíos habían dicho: la base para poder ser aprobados por Dios es que cumplamos la ley de Dios y la ley que nosotros colocamos. El apóstol Pablo dice: ningún ser humano será justificado o aprobado delante de él por esa base. Al revés, la ley de Dios muestra que somos pecadores. Ahora, en el capítulo 10, versículo 1 al 3, Pablo habla de esto. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, está hablando de su pueblo, es para salvación. En otras palabras, yo anhelo que Israel, mi pueblo, fuese salvo. Y dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, indiscutiblemente. ¿Pero qué? No conforme a, léase conocimiento, ciencia, porque hoy entendemos mal la palabra. Pero no conforme a conocimiento. ¿Por qué qué? ¿Porque qué? Ignorando la justicia de Dios y procurando ¿qué? Establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo dice: yo anhelo que mi pueblo sea salvo. Yo lo anhelo. Yo les puedo a ustedes decir que ellos celan a Dios. Con toda su fuerza lo celan. Pero ese celo y ese anhelo que tienen de ser aprobados por Dios no se ha basado en el conocimiento, sino que han querido establecer su propia base para ser salvos. Y han desechado la base que el Señor ha dado. La rebeldía a lo establecido por Dios. Ellos colocaban su propia base. La ley de Dios nunca tuvo el objetivo de ser el medio para que el hombre fuese salvo. La ley de Dios nunca tuvo el objetivo de ser el medio para que el hombre fuese salvo. ¿Cómo así, pastor? Sí, la ley que Dios le entrega a su pueblo en el Sinaí no fue dada con ese objetivo, porque junto con la ley les dio algo más, que el medio para que ellos pudiesen tener una relación con Dios. Vuelvo y repito, y pido perdón si hay alguien que no tenga un trasfondo de estudio del Antiguo Testamento. La ley de Dios, la ley que Dios le dio a su pueblo en el Sinaí, no fue dada con el objetivo de que ese fuera el medio para que ellos fueran salvos. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque junto con la ley les dio el medio para que pudieran tener una relación. ¿Cuál? El sistema sacrificial. Al entregarles la ley, que es la voluntad de Dios, Dios sabía que no iban a ser capaces de cumplirla, que iban a ser transgresores de ella. Por eso les da un sistema sacrificial, para que a través de ese sistema sacrificial, ese pueblo pecador pudiese tener una relación con Él. El Dios santo, 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 viviendo en medio de un pueblo pecador.
Acompáñame a Romanos 3, versículos 19 y 20. El sistema sacrificial es este. Yo a veces asumo que todo el mundo sabe que es el sistema sacrificial. Dios, después de entregarle la ley a su pueblo, les da un modelo, una tienda, un lugar que tenía que ser colocado en toda la mitad del pueblo cuando éste acampara. El tabernáculo fue dado y diseñado por Dios y enseña lo alejado que está el hombre de Dios por su pecado. Lo primero que el pueblo encontraba cuando entraba al tabernáculo era un altar inmenso de bronce donde debía sacrificarse a animales por causa del pecado del hombre. De allí para allá el hombre no podía pasar, sino que los sacerdotes, que eran los mediadores de la relación entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios, entre Dios y el pueblo, ellos tenían que lavarse después de hacer estos sacrificios en un lavatorio inmenso que había y entrar a un lugar que estaba reservado solo para ellos, que se llamaba el lugar santo. Y en el lugar santo había objetos que representaban la comunión de Dios con su pueblo. Pero aún y reservado para el sumo sacerdote una sola vez al año, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Es decir, todo el tabernáculo representaba lo alejado que está Dios del hombre, o el hombre de Dios, por causa del pecado del hombre. Y lo que enseñaba es que para que se pudiese tener una relación, lo primero que tenía que haber era un sacrificio, un derramamiento de sangre. Eso fue entregado junto con la ley. Ahora, si la ley hubiese sido base para tener una relación con Dios, jamás le hubiera dado el tabernáculo y el sistema sacrificial. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la ley, pastor? El objetivo de la ley dada por Dios era mostrarle al hombre su condición. Y entonces el hombre, al ser consciente de ello, debía ir humillado al tabernáculo y sacrificar una vida inocente por él. Mi pecado es muerte. La ley siempre tuvo el objetivo de hacernos conscientes de nuestra incapacidad. Pensemos esto: si el Señor solo les hubiese dado la ley y no les hubiese dado el sistema sacrificial, ¿el hombre en qué estado quedaba? En un estado desesperado, en un estado desesperado de incapacidad de poder cumplir las normas de Dios. Así como Martín Lutero se sentía desesperado al no encontrar la forma de poder tener una relación con Dios, a pesar de que la iglesia medieval le daba los sacramentos y le daba las flagelaciones y le daba el encierro como medios para tener una relación con Dios. Martín Lutero estaba desesperado. Él decía: yo sé que a pesar de cumplir todos estos puntos que me da la iglesia medieval, yo sé que sigo estando alejado de mi relación con Dios. Hasta que entendió el único medio dado por Dios para ser salvo. Ahora, piensa en esto. Piensa que fue lo que a la larga sucedió con el pueblo de Israel. Este punto es importante. Piensa que se les hubiese dado un sistema sacrificial sin la ley. ¿Qué sentido tendría un sistema sacrificial sin la ley cuando yo no me considero como pecador? ¿Para qué un sistema sacrificial si yo no soy pecador? Junto con la ley, el Señor dio el medio para que pudiesen tener una relación con Él, el sistema sacrificial. Pero ¿sabes qué pasó? Los judíos rechazaron ese medio.
habían establecido su norma propia de aprobación, sus méritos. Sus méritos. El orgullo humano diciendo: yo soy digno de recibir porque hice. Rechazaron lo que Dios había establecido y decidieron ellos mismos colocar sus parámetros. Por eso, ese sistema sacrificial dado por Dios se fue pervirtiendo. Se convirtió en un ritual sin sentido. Miremos dos ejemplos de la decadencia del sistema sacrificial. Dios había establecido que cuando alguien pecaba, él tenía que traer lo mejor de sus animales, traerlo ante los sacerdotes en el altar de bronce, pero él mismo, el pecador, degollar a su animal. Él tenía que degollar a su animal y verlo morir, y ver la sangre de ese animal derramarse, y ver la vida de ese animal apagarse por él. Acompáñame a Levítico capítulo 4, versículos 27 al 29. Levítico capítulo 4, versículos 27 al 29. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, ¿y qué? Y la degollará en el lugar del holocausto. Cada vez que él era consciente de que había pecado contra Dios, tenía que hacer esto. ¿Tú sabes cada vez cuántas veces nosotros somos conscientes que pecamos contra Dios? El sistema sacrificial tenía que ser algo abrumador para el pueblo. Abrumador. Abrumador tener que traer un animal cada vez que yo sea consciente que peco contra Dios. Eso es abrumador. Y tenía que él degollar a su animal y ver morir a su animal, al mejor de sus animales, por su pecado. Ahora, con el tiempo esto fue variando, y ya ellos no degollaban al animal, sino que lo dejaban en manos de los sacerdotes. Se perdía totalmente el choque que tenía que tener este evento con ellos. Ahora, como vimos, el animal que debía ser traído debía ser ¿qué? Sin defecto, dice Levítico. Un animal perfecto. Pero ¿sabes qué pasó con el tiempo? Vamos a Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Malaquías es el preámbulo a la aparición del Mesías. Malaquías es el último libro escrito por los profetas antes de la aparición del Mesías. Esto nos va a mostrar el estado en que ya estaba ese sistema sacrificial, el medio dado por Dios para poder tener una relación con Él. Ahora, si tú eres hábil en lo que estoy tratando de hilar, es mostrar que cuando viene el Señor Jesucristo, lo que lo tipificaba o simbolizaba ya no tenía ningún sentido. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, dice Dios a través del profeta Malaquías, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A vosotros, oh sacerdotes. Le está hablando a los sacerdotes.
los que tenían que cuidar que el sistema sacrificial se cumpliera de manera perfecta. ¿Y qué les va a decir? A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal, ¿cómo? Ciego. El animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis, ¿qué? El cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe, a ver si él se va a agradar de esa ofrenda que le vas a dar. ¿Qué había sucedido con el pueblo en torno al sistema sacrificial? Se fue perdiendo. Ahora, ¿por qué se fue perdiendo? Porque si la base de mi relación con Dios son mis obras, ¿para qué sistema sacrificial? Queda convertido en un rito sin sentido, en un ritual. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene en ministerio, Él era la fuente de vida, la luz que ilumina el mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese concepto que se había diluido, que ya no tenía sentido, era nefasta en torno a la persona del Señor Jesucristo. Porque si las personas creían tener una relación con Dios en base a sus propias obras y a lo que eran, ¿qué sentido era aquel que se decía que era la fuente de vida? ¿Qué sentido tenía aquel que decía que era la luz de vida o el pan de vida? Porque si yo es con mis obras, con lo que soy, la manera en que tengo una relación con Dios. Ese concepto de lo que sucedió con lo que le daba un tipo, simbolizaba a Cristo, era nefasta en torno a apropiarse del único medio dado por Dios para ser salvo. Ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ese no era el Mesías que los judíos creían necesitar. Los judíos no creían necesitar un medio para tener una relación con Dios. Los judíos esperaban un Mesías que los librara de la opresión del Imperio Romano. Sus justicias les eran suficientes para tener una relación con Dios. Ese era el concepto que ellos tenían. Tan desvirtuado estaba el sistema sacrificial que cuando el Señor viene en su ministerio, ¿cómo encuentra el sistema sacrificial? Como un negocio. Cuando las verdades espirituales se diluyen, se convierten en un negocio. Todo lo que tú ves hoy en torno al nombre de Cristo es un negocio. Cuando las verdades espirituales se diluyen, todo queda convertido en un negocio. Acompáñame a Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Y esto fue lo que encontró el Señor en medio de una fiesta de la Pascua, donde se traían una cantidad de sacrificios ante el Señor. Ya las personas no traían sus propios animales, sino que ahora había todo un negocio montado para comprarlo en la entradita. Cumplo el ritual que no tiene ningún sentido. Es un ritual. Juan 2, versículo 13 al 17 dice: estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Habiendo rechazado al medio establecido por Dios, que era una sombra, un tipo, una simbología de la obra de Cristo y de la persona de Cristo, pues que alguien se viniera a presentar delante de ellos como la fuente de agua de vida eterna, la luz del mundo, el pan que da vida, para ellos no tenía ningún sentido. Vayamos un momento a Hebreos, y anhelo cuando llegue el momento que el pastor exponga este capítulo 10 de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10, porque el autor de Hebreos va a mostrar que todo ese sistema
Era un simbolismo imperfecto. Cuando yo te digo que el sistema sacrificial tenía que abrumar al judío, era porque aún ese medio era un medio incapaz. Cada vez que yo fuera consciente que he cometido un pecado contra Dios, tengo que traer un animal y degollarlo. Eso era abrumador porque es incapaz. Pero era la sombra de la obra de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice el escritor de Hebreos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No, ¿por qué? Porque la ley me dice cuando transgredo las normas de Dios. Y la ley me dice que cada vez que transgreda las normas de Dios, tengo que hacer un sacrificio. Ahora, todo el día veo que transgredo las normas de Dios. Versículo 11 y 12 de Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Pero si el sistema sacrificial había sido despreciado por los judíos y ellos habían colocado su base para poder tener una relación con Dios, que un hombre se parara y dijera: yo soy la fuente de vida, yo soy la luz del mundo, para ellos era algo sin sentido. Vosotros moriréis en vuestros pecados, si nosotros tenemos seguro la entrada al cielo, El apóstol Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por, dice Pablo en Gálatas 3, 24. Pero los judíos habían establecido sus propias normas. Pero a esos que habían establecido sus propias normas, el Señor les dice: en vuestros pecados moriréis. El Evangelio, las buenas noticias llegan a la vida y la gente lo desprecia. La gente lo menosprecia, y es el único medio dado por Dios para ser salvos. Quiero ir cerrando con esto. ¿Cómo era posible que los judíos, conociendo la ley, no se vieran como pecadores? ¿Cómo era posible que los judíos, conociendo la ley, no se vieran como pecadores? Yo puedo dar dos causas, y son dos causas que también se levantan en medio de nosotros muchas veces. La primera de ellas es tener un concepto equivocado de lo que es pecado. Aquí viene la parte aplicativa de toda esta parte. La primera de ellas es que tener un concepto equivocado de lo que es pecado. Y ellos tenían un concepto equivocado de lo que era pecar delante de Dios. Para ellos, pecar era hacer. Para ellos, pecar era el acto en sí. Me explico. La ley de Dios decía: no adulterarás. Y entonces ellos se veían justos porque decían: yo nunca he adulterado. Pero se olvidaban que en esa misma lista de Éxodo 20 dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ellos habían ignorado eso y solo consideraban pecar, pueblo de Dios, solo consideraban pecar el acto en sí. Pero el Señor Jesucristo viene a quitar la hipocresía y les dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O los judíos decían: bueno, el Señor dice: no matarás. Ahora, yo no he matado a nadie, entonces yo soy justo, estoy cumpliendo la ley.
Ahora, el Señor Jesucristo viene a quitar esa hipocresía y les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Tú te has enojado con tu hermano? Yo te aseguro que muchas veces. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Tú le has dicho cosas feas a tu hermano alguna vez? Yo te aseguro que lo has dicho muchas veces. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Verdad qué significa fatuo? Tonto, bobito. Quedará expuesto al infierno del fuego. Los parámetros de Dios son muy altos. Creer que yo tengo la capacidad de poder establecer mi base de relación con Dios en torno a la ley de Dios. ¿Sabes cuál es la mejor metáfora a este error de creer que el pecado es hacer? La que les dijo el Señor a los fariseos. ¿Cuál? Sepulcro blanqueado. Por fuera, se ven impolutos. Por dentro, podredumbre, carroña. El problema de no verse pecadores es el concepto en torno al pecado que ellos tenían. Ahora, un segundo punto que también incrementaba ese problema es que los judíos creían que conocer era cumplir. Yo conozco mucho de teología, yo conozco mucho de Biblia, entonces yo soy aprobado por Dios. Eso es engañarse a uno mismo. Santiago dice: sean hacedores y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Mira lo que les dice el apóstol Pablo a los judíos en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Romanos 2, 17 al 24 les dice el apóstol Pablo a los judíos: he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Ahora, esta es una muestra que está colocando Pablo para acumular peso, para decir en el capítulo 3, todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Judíos y gentiles, todos. Conocer no es suficiente. Ahora ellos creían que conocer, se gloriaban de ser el pueblo que tenía la revelación de Dios. Santiago dice que los demonios tienen una correcta doctrina de Dios y tiemblan, pero eso no los hace salvos. Lo que debe hacer el conocimiento de Dios es mostrarnos nuestra incapacidad, humillarnos, vernos cada vez más pequeños y nuestro Dios más grande, y estirar esta mano indigna y recibir la gracia de Dios. El Evangelio, el único medio dado por Dios para que el hombre sea salvo. Miremos una ilustración que coloca el Señor en torno a este concepto de autojustificación. Lucas 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, versículo 9 al 14, es una ilustración, y qué mejor ilustración que la del maestro, en torno a aquellos, como dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué? Como justos, y menospreciaban a los otros, característica de ese nefasto concepto. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ahora, ya conocemos el concepto de fariseo del siglo I. Ahora, el concepto de publicano. El publicano era
un recaudador de impuestos, judío, que le quitaba la plata a sus connacionales para dárselas al Imperio Romano. Los judíos odiaban a los publicanos, los abominaban. Para ellos era la muestra de mayor pecado que había. Alguien que le quitaba la plata a su pueblo para dársela al pueblo invasor y que se enriquecía a través de ese negocio. Es el máximo pecador, un traidor. Esos son los dos personajes que coloca el Señor. Versículo 11. El fariseo, ya sabemos el concepto de fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mejor dicho, Señor, gracias porque yo soy muy bueno, Señor. Sí, eso es lo que está diciendo. Señor, te doy gracias por lo bueno que soy. ¿Esa persona necesitará un Salvador? No. ¿Para qué Salvador? Él es bueno. Ahora, versículo 3. El publicano, ese vil ladrón, traidor, dice: mas el publicano. Ahora tú te imaginas estas ilustraciones del Señor escuchándolo a los fariseos y todo. Con razón querían matarlo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Ahora no vas a hacerlo de la iglesia de Roma, por mí, por mí, por mí, por mí. No, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sabía quién era. Señor, soy un pecador, líbrame de tu ira. Ahora, ¿en ese tipo de personas cabrá la necesidad de un Salvador? ¡Claro! Os digo, versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado. No me gusta Reina Valera cuando dice antes que el otro, sino que Nueva Versión Internacional dice mejor, y no aquel. Os digo que descendió a su casa justificado y no aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La ley nos lleva a Cristo porque nos hace conscientes de la necesidad de un Salvador. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:21. Y regresemos a Juan capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy a aquellos que le rechazaban. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Ahí donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, ¿en qué sentido les dice el Señor y me buscaréis? ¿Cuándo? Quedaban 6 meses para la partida. ¿En qué sentido le dice y me buscaréis? ¿Sabes cuándo? En el desespero de la muerte. Cuando alguien está agonizando y todo ese orgullo que carga el hombre muere. En la agonía de la muerte, el ex orgulloso trata de buscar un Salvador. Pero en la muerte no experimentarán el consuelo, ni ninguna clase de paz, sino una tenebrosa desesperación. Aquel que rechazaron ese mensaje, esas buenas noticias, el Evangelio, aquel que rechazaron no se presentará en ese momento. Dejaron pasar la oportunidad de unirse con Él. Cierro con esto.
¿Corre peligro la iglesia hoy en día de este nefasto concepto de la autojustificación? Históricamente sí. Históricamente muchos han proclamado que el hombre es merecedor de su salvación, que tiene que hacer algo para ser salvo. Son lo que se conoce teológicamente como sistemas pelagianos, arminianos, wesleyanos. Todos ellos, de una manera u otra, enseñan que el hombre tiene la capacidad de poder sumar, unirse al Señor, de poder tener una relación con Dios. La iglesia de Roma, con todo el sistema de méritos: tráigame al niño, yo lo bautizo y le dejo en un estado de plenito. Ahora, si la embarra, tiene el sistema penitencial, pero él tiene que ganarse méritos para su entrada al cielo, porque si no se va para el purgatorio y allá va a tener que sufrir como un berraco y después sí entra al cielo. Ahora, las iglesias arminianas y wesleyanas, que son el 90% de lo que hoy se conoce como cristianismo evangélico en Latinoamérica, le enseñan que tú tienes que mantenerte en la gracia. Tú, por tus méritos, tienes que tratar de mantenerte, y cuidado, caes de la gracia. Es como si dijeran: Cristo, gracias, vos me diste el primer empujón, pero ahora me mantengo yo. Cada una de esas posiciones menosprecia la obra de Cristo como no suficiente. Es como si las palabras del Señor Jesucristo en la cruz, las últimas: consumado es. Consumado es todo ya está hecho, fueran mentiras. Hace tiempo atrás, una persona que tiene y pertenece a este tipo de iglesias se me acerca hablando de alguien que tiene un problema con el alcohol y me dice: si muere borracho se va para el infierno. Si muere borracho se va para el infierno. Esa no es la base de la escritura. Si muere desligado de Cristo, si muere confiando en sus propios méritos, si muere confiando en una organización como la iglesia de Roma, si muere confiando en un sistema sacramentario como la iglesia de Roma, si muere confiando en su capacidad, es por sus méritos, no por los míos. Por eso son buenas noticias, muy buenas. Ese tipo de teología levanta el orgullo humano, y el orgullo es sinónimo de autojustificación. Aún lo bueno que hagamos ahora, pónganme cuidado a esto, aún lo bueno que tú hagas ahora, que has recibido al Santo Espíritu de Dios en tu ser por un regalo de Dios, lo bueno que hagas es por Dios, no por ti. Lo bueno que tú puedas hacer, que el borracho deje de ser borracho, no es por ti, es por la gracia de Dios. Mira, acompáñame a 1 Corintios 15:10, porque el apóstol Pablo no se dejó engañar creyendo que tenía capacidad, sino que él sabía que lo que hacía era por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, es decir, tuvo mucho fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos los demás apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Ser claros de nuestra propia incapacidad siempre nos mantiene en el estado de humillación, dependiendo de Dios, y eso nos aleja del peligro de la autojustificación. Así que a la pregunta: ¿está en peligro la iglesia en torno a la autojustificación? La respuesta es que históricamente sí. Ahora, eso no es lo peor, siendo muy grave y siendo condenado siglos atrás. El mayor peligro es lo que ahora sucede al interior de las iglesias, cuando lobos disfrazados de oveja, habiendo perdido todo el sentido de las escrituras, han convertido el cristianismo en un negocio, en un show.
¿Saben ustedes quién es Joel Osteen? Con su sonrisa pezón siempre. Joel Osteen es el pastor de la iglesia tal vez más grande que hay en Houston, Texas. Este hombre dice: a la gente no le gusta ir a la iglesia que le digan que han hecho mal. Eso no los edifica. Eso quiere decir que Joel Osteen nunca va a predicar algo que muestre tu condición caída. Por el contrario, él va a decir que Dios está enamorado de ti, que te va a apoyar, que vas a salir adelante, que vas a lograr con éxito todo lo que tu corazón quiere. Y la gente sale feliz y es una iglesia inmensa. Ahora, eso es solo un ejemplo de lo que sucede ahora. Ahora, pero ¿qué hace este hombre al esconder la verdad revelada de Dios? Esas personas dicen: Cristo, ¿para qué? Si Dios está interesado tanto conmigo, ¿para qué un Salvador? Ellos ven a Jesucristo así: gracias Jesús porque ahora puedo tener todos mis éxitos por la obra que hiciste. Gracias, chévere. Lo hiciste por mí, ahora yo soy un príncipe y una princesa de Dios y puedo lograr todo lo que quiero porque tú ya hiciste esa obra. Basura, ese no es el Cristo de las Escrituras. Yo estoy unido a Cristo y por eso tengo salvación. Salvación. ¿Cómo se metió el mundo en la iglesia? La próxima semana que veremos la otra barrera que impide llegar a Cristo, hablaremos un poco de esto. Vamos a orar. Amado Rey, Señor Celestial, grande, grande es tu gloria y tu misericordia y tu gracia sobre tu iglesia, sobre tus escogidos, los cuales nos escogiste por tu voluntad. ¡Qué mérito, Señor! Somos sepulcros blanqueados, Señor, cuando tratamos de mostrar justicias propias, Señor amado. Dependemos de tu gracia, Señor. Dependemos de la obra que hiciste en la cruz para poder ser aprobados por Dios, Señor amado. Te clamo, Señor bendito, junto con mis hermanos, que si en algún momento el nefasto concepto de sentirme mejor que los demás, bueno, con algún mérito, Espíritu Santo, trae esta verdad a nuestra vida, Señor. Que como el apóstol Pablo claramente entendía, lo que hago, lo hago por la gracia de Dios. Bendito Señor, permítenos que nosotros que entendamos qué sucede cuando alguien muere sin entender el mensaje del Evangelio. No es fácil, Señor, no es fácil entenderlo. Pues yo puedo entenderlo escrito. Yo puedo entender que dice, y se van a una condenación eterna. Yo puedo entender eso. Ahora, no puedo meterme y que sienta lo que debo sentir, Señor. Ayúdame a que exprese lo que decía el apóstol Pablo. Me es imperiosa necesidad proclamar el Evangelio. Ayúdame a sentir lo que Pablo expresa en Romanos 10. ¿Y cómo se salvarán si no hay nadie quien les predique? Señor, estamos tan ocupados en nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a salir de esta mente tan centrada en nosotros mismos. Ayúdanos a sentir dolor por las almas que a nuestro alrededor se van a condenar eternamente. Ayúdanos a sentir como si fueran nuestros hijos. Ayúdanos a ser canales de llevar las buenas noticias del Evangelio, Señor. Ayúdanos a salir de la hipocresía religiosa en la cual vivimos, Señor amado. Dependemos de ti, Señor. Trae un avivamiento a nuestras vidas de temor, de reverencia,
de sed por las almas. Te necesitamos en gran manera en este momento, Dios. Quedamos en tu presencia, Señor, perdónanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.